8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos hasta ahora con José Antonio Figueroa, como les decíamos, él es docente universitario e investigador. ¿Cómo está, José Antonio? Gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted ha escuchado en nuestra introducción las declaraciones que hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso. Esa es la concepción que él tiene de la importancia, entendería yo, de la educación superior. Prefiere que un estudiante tenga notas mediocres en una universidad, sentado en un banco en una universidad, a que esté en las calles involucrándose con temas de drogas y etcétera. ¿Qué decir de estas declaraciones? Él ha asegurado también que a mediados del mes de julio se presentará una reforma a la Ley de Educación Superior que entendería yo va a tener aportes de los rectores de las principales universidades del país, que buscan darle, entre comillas, libertad a la universidad y libertad a los estudiantes. ¿Cómo tomar estos conceptos? Buenos días. Muy buenos días. Sí, tanto las declaraciones como la propuesta de reforma a la LOES, que yo creo que más que reforma ya es una radical destrucción de la LOES, y es otra ley orgánica que se está planteando, son altamente preocupantes porque muestran que realmente el equipo que está detrás de la reforma, de la nueva reforma universitaria, realmente desconoce profundamente el campo. No es posible que se piense en ese Twitter enviado por el presidente de que todos los problemas del país se van a resolver en un aula universitaria. Lo que está planteando es que hay la gente, los desempleados, la gente, los sicarios, o sea, cuando es un problema social, es el Estado y es la sociedad la que tiene que resolver distintas problemáticas, y no pensar que colocando 500, 600 estudiantes en un aula, porque será la única forma como se puede concebir esto, se va a resolver este problema. La educación universitaria viene por otro lado, es decir, por otro lado. Y efectivamente creo que la propuesta de reforma de la LOES está muy en consonancia efectivamente con este Twitter del presidente, y básicamente se está tratando como de causar un atentado, o sea, transformar lo que fueron las grandes conquistas y derechos que se consiguieron con la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que, bueno, creo que hay que tener en cuenta básicamente como que dos temas que fueron fundamentales para la Ley Orgánica de Educación Superior: es el concepto de pertinencia. Primero, la pertinencia en el sentido social, porque realmente la educación y la educación universitaria tiene que tener un sentido social, no puede estar disociada realmente de las necesidades tanto del Estado como de la sociedad, de las regiones, etcétera, etcétera. Pero también hay otro tema que tiene que ver con el tema de la pertinencia, y es la pertinencia académica. O sea, si tú estás ofreciendo un título en filosofía, o si estás ofreciendo un título en administración de empresa, o estás ofreciendo un título en ingeniería, tienes que crear las condiciones para que efectivamente esa formación se dé. Resulta que es decir, antes de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, ninguno de los dos requisitos se daba, ni la pertinencia social, ni tampoco la pertinencia académica. Solamente por poner un ejemplo, antes de la LOES nueva, uno se encontró con un escenario terrible. Por ejemplo, estaba de moda eso de hacerse administrador de empresa, y las universidades eran unas fábricas productoras de administradores de empresa, pero no había ni siquiera empresa que administrar. Nos encontrábamos con la triste realidad de que muchos de los egresados, o sea, con título de administradores de empresa, terminaban manejando taxis, y esa es la realidad, ¿sí? Nos encontrábamos también con que había problemas incluso también bastante delicados en el título terminal, en la terminación de la... y eso fue, digamos, esos dos problemas de la pertinencia social y la pertinencia académica plantearon también lo que son obligaciones y derechos, plantearon la necesidad de que el Estado efectivamente asumiera la obligación. Incluso hay una decisión constitucional que establece que el Estado tiene que tener unas inversiones alrededor del 6% del Producto Interno Bruto para el tema de educación y educación superior, porque es sabido, hasta este momento no hay una sola experiencia en el mundo en el cual si el Estado no apoya el proyecto de la educación y el proyecto de la educación superior, no hay ninguna posibilidad de que las sociedades se transformen, de que los países adquieran una condición distinta para su gente.
Y por otro lado, también lo que planteaba la LOES, la LOES, que está siendo prácticamente destruida con esta propuesta, es una serie de deberes y derechos que tiene la comunidad académica. Entonces estamos hablando de los deberes y derechos que tienen los profesores y las condiciones que se piden para los profesores, incluso la búsqueda de la estabilidad para los docentes, cuando una de las grandes conquistas que se hizo fue efectivamente tratar de conseguir un rango salarial decente que permitiera que los profesores dejaran de ser profesores taxistas, que se llamaba, porque andaban de carrera en carrera. O sea, los profesores antes de la LOES trabajaban en 3, 4 universidades tratando un poco de redondearse el salario, ¿sí? Y entonces todas estas, digamos, estas condiciones fueron las que permitieron pensar en el tema de la pertinencia entonces académica y epistemológica, y el tema social y el tema de los derechos y deberes que fundamentaba la LOES anterior. Y es exactamente eso lo que está siendo prácticamente destruido en este momento con la nueva propuesta que está en discusión por parte de los rectores, y que creo que realmente tiene que haber una discusión nacional, tiene que leerse la propuesta que está siendo formulada por la presidencia y que está siendo enviada a los rectores, y que de ahí pasaría a la asamblea, porque realmente significa un retroceso. Yo diría, sin duda, ha sido un retroceso de unos 30, 40 años. Doctor Figueroa, perdón que le interrumpa ahí, perdón que le interrumpa, porque, sí. Digamos, yo sí quiero plantearle una pregunta, usted que es el conocedor en estas materias, a propósito de la introducción que hacía Licenia a la pregunta anterior, para su posterior respuesta, pero yo sí quisiera profundizar en algo que mencionó el presidente de la República y saber si es que hay algún tipo de correlación entre la una cosa y la otra, ¿no? Porque, digamos, para tratar de justificar una medida o una decisión de carácter político, partimos de un argumento que para algunos considerados conocedores, especialistas en la materia académica, resulta un poco falaz, y es el hecho de conectar el tema de a mayor, digamos, ingreso a la universidad o mayor permanencia de los chicos en las aulas, así tengan pésimas notas, pero sentado en las aulas finalmente, evito que estos chicos consuman drogas. ¿Hay algún tipo de estudio que nos diga que lo uno impide lo otro o no? Porque a mí me parece como un argumento medio poco rayado, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que este argumento no tiene ninguna fundamentación en la problemática educativa. Es un argumento que lo que está diciendo es que las universidades son más o menos el receptáculo y la solución de todas las problemáticas sociales. Los desempleados, los desadaptados, la gente que haya tenido algún tipo de problema, los que, sí, van a la universidad. Pero es que la universidad es otra cosa. Esa propuesta, ese Twitter, me parece que está más pensado de pronto para no sé, para una ONG de protección social. No tiene absolutamente nada que ver con el tema de la educación y de la educación universitaria. La educación universitaria tiene una función, una serie de funciones, que es básicamente la transformación social, el aseguramiento de la perfección de la vida social. No tiene es decir, una universidad no es un espacio de solución de problemas, de desajustes producidos por un modelo que además se conoce. Todo el desempleo no puede ser resuelto en un salón de clase. Todo el tema de la desadaptación no puede ser resuelto en un salón de clase. Es decir, no tiene nada que ver. Lo que sí me parece a mí interesante es revisar un poco sistemáticamente la propuesta que se está haciendo de la LOES, porque ahí creo que se verán puntos centrales que corresponden, yo creo que a lo que es la matriz intelectual y política del gobierno actual. ¿Qué mensaje se está dando con esto de decir, me prefiero tener estudiantes mediocres en la universidad, sentados en la universidad? O sea, yo diría, algún chico puede interpretar, no importa, voy a la universidad y aunque saque una nota baja, bueno, ya, no importa, no me esfuerzo, no necesito buscar la excelencia, no hace falta. Sí, a ver, en la propuesta que se ha enviado, que están discutiendo los rectores, todo lo que tiene que ver con la calidad y la excelencia desaparece. Es decir, deja de ser realmente uno de los objetivos de la formación, pensando en lo que son los perfiles de egreso. Desaparece, pero junto al tema de la calidad van desapareciendo varias cosas. Por ejemplo, en la nueva propuesta desaparece toda una serie de reconocimientos que había para pueblos y nacionalidades. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con educación intercultural, esos mecanismos que fueron pensados para que haya una inserción democrática de gente que ha sido tradicionalmente excluida del tema educativo, está absolutamente marginado. Entonces,
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las políticas para discapacidades, por ejemplo, también desaparece. Hay una desarticulación ya de la propuesta de la LOES con lo que tiene que ver con el tema del buen vivir, porque tiene que haber una articulación efectivamente entre el tema de la formación universitaria con las aspiraciones sociales. A las universidades privadas se les están dando una serie de privilegios. Por ejemplo, ya no tendrán cogobierno como un tema obligatorio, sino que es opcional. Entonces, las universidades privadas pueden o no realmente hacer este tema que es un tema mandatorio, la participación de todos los estamentos dentro del gobierno de la universidad. Hay una desconexión, por ejemplo, con el tema de proyecto nacional, con el Plan Nacional de Desarrollo. Se desarticula totalmente, no tiene nada que ver. A las universidades privadas se le da, por ejemplo, la posibilidad de que hagan lo que quieran con sus patrimonios, lo cual es un tema bastante grave, y tampoco tienen la obligación las universidades de rendir cuentas, por ejemplo, de sus procedimientos. Hay un proceso de exclusión de cuotas para sectores que han sido marginados y para minorías. No se toma en cuenta, por ejemplo, a la gente que viene de las nacionalidades y pueblos, o por ejemplo la gente que viene con aptitudes deportivas. Eso no es considerado absolutamente para nada. El tema de los exámenes de nivelación también son excluidos. Y no solamente los exámenes de nivelación, sino que también habían una serie de exámenes de egreso que garantizaban que profesiones que son fundamentales y que además tienen un alto riesgo, pensemos en el tema de ingenierías, de puentes, pensemos en los médicos, había una serie de exámenes de habilitación profesional y son totalmente ya sacados de la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Sí? Hay todo un tema que permite la liberalización de las universidades. Es posible que lleguen universidades internacionales al país, y hay sistemas de acreditación que vienen dados ya por el sistema de acreditación internacional, y se elimina, por ejemplo, el CES, que es una instancia fundamental para todo el tema de la consolidación del campo universitario. Y capaz que lo que pretenden es entregarle nuevamente el control del Consejo de Educación Superior a las propias universidades, para que ellas, una vez más, como quieren hacer, por ejemplo, con los medios de comunicación, también se autorregulen, doctor, y con la dichosa autonomía hagan lo que les dé la gana. Y lo que usted decía hace un momento, ¿no? Vamos a dar paso a la creación de nuevas carreras, ingeniería en hacer memes o en nuevas formas de hacer colada morada, etcétera, etcétera. Abrimos extensiones en todo el país y hacemos, y experimentamos lo que usted hace un rato mencionaba, que me parece que es sumamente peligroso, que es retroceder al menos 30 años, y van a generar una generación de personas carentes de todo tipo de conocimientos. Sí, es decir, esta nueva propuesta de LOES es terriblemente compleja. Hay un artículo que a mí, por ejemplo, me preocupa especialmente. Bueno, hay varios artículos que son terriblemente preocupantes. El artículo 126 se sustituye por un artículo 110, donde prohíbe la creación de nuevas universidades apoyadas con financiamiento fiscal, ¿sí? Tanto públicas como privadas, lo que significa que la única posibilidad de abrir nuevas universidades en este país es con fondos privados. Entonces está realmente maniatando totalmente la posibilidad de crecimiento de las universidades públicas, y está permitiendo efectivamente la entrada de universidades privadas. Y eso doctor, va a tener en el mediano plazo, en el largo plazo, no sé, va a estar directamente relacionado con problemas de acceso a la gente que no tiene los recursos económicos para ingresar a estas universidades bajo control privado. Total. Lo que se está planteando en esta nueva Ley Orgánica de Educación Superior es incluso, yo me imagino que, es decir, tratando de materializar este proyecto, universidades públicas que ya no podrán crecer, porque está prohibido por la LOES abrir nuevas universidades públicas llenas de salones con 500, 600 estudiantes trabajando vía Zoom, supongo yo, pongámosle así, universidades privadas que abrirán además con un amparo internacional seguramente, y universidades en las cuales porque además esta nueva propuesta establece una diferencia entre universidades de investigación y universidades de docencia. Entonces, una universidad de docencia, ¿qué significaría en este concepto? Que solamente se dedican a dar clases.
Entonces serán profesores que dictarán 40 horas de clase, 35 horas de clase, ¿no? Con 500 estudiantes y cero investigación, pero está demostrado que no hay una sola experiencia universitaria en la cual se disocia la educación con la investigación. Incluso el propio campo educativo, el mismo salón es un espacio de investigación. Entonces, realmente lo que hay al diferenciar es este tema de las universidades de investigación con universidades de educación, es básicamente que están haciendo una división en la cual unas universidades tendrán que recibir absolutamente a todo el mundo con unas pérdidas de derechos, y habrán universidades absolutamente de prestigio insertadas dentro de las dinámicas internacionales. Y así tendremos, por ejemplo, un montón de abogados o un montón de periodistas desempleados, doctor. Y sí, recibo un mensaje de Isabel Ramos, que también es docente universitaria, y me dice lo que buscan en este caso, como modelos anteriores aplicados en otros países, como en la Argentina de Menem, es convertir estos centros de educación en guarderías para grandes. Sí, es decir, a ver, el problema es que eso tiene que articularse realmente con el proyecto político y económico que se está proponiendo para vastas zonas del tercer mundo. Es un proceso de devastación, reprimarización total, y la gente que tendrá efectivamente entrar en esas grandes guarderías disciplinares y se pierde totalmente lo que es el sentido social y político de la educación. Pero hay una cosa que es absolutamente increíble y además que es una sin duda que es un guiño que se le está lanzando a quienes venían peleando contra el tema de la formación, tanto de la izquierda como de la derecha, en la formación de los docentes. En este momento la nueva LOES establece una diferencia entre lo que son los profesores principales, que serán los únicos a los que se les pide PhD, y aparecen los profesores agregados y auxiliares, los cuales pueden ser profesores con tercer nivel. Significaría esto entonces que un licenciado saldría de la licenciatura e inmediatamente puede convertirse en docente. Esto es una falta de respeto realmente al tema de la formación universitaria. No es porque haya que hacer una apología a todo el tema de la titulitis como se estableció, sino porque la carrera universitaria es realmente una carrera que toma mucho tiempo. No es solamente que sales como licenciado e inmediatamente te insertas dentro del sistema universitario como profesor, sino que requiere realmente un proceso de formación que defina cuál es tu perfil profesional y qué es lo que efectivamente vas a enseñar. Eso, por ejemplo, ha sido otra cosa que es increíble porque además aparece con un nivel de seducción para mucha gente, ¿sí? Porque podría decir fácilmente te puedes convertir en profesor universitario, pero eso significa además que va a haber un retroceso, evidentemente, no solamente en términos salariales, sino de la cantidad, de la calidad del mismo trabajo. Por ejemplo, también con esta nueva ley se anula todo lo que tiene que ver con los años sabáticos. Es un tema fundamental. Un profesor que está dando clases y que está investigando necesita cierto tiempo para dedicarse a reestructurar todo lo que ha venido haciendo, para publicar, y esos son 2 años sabáticos. Daría la impresión de que fuera como una especie de concesión gratuita. Se elimina, por ejemplo, todo el tema de la capacitación permanente, que es un tema fundamental para que los docentes estén retroalimentándose con sus estudiantes. No es factible que un profesor tenga un conocimiento y que esté dándolo durante 30 años sin actualización, sino que es obligatorio realmente que el sistema ofrezca condiciones para que los docentes tengan una actualización y distribuyan ese conocimiento. Entonces, realmente el panorama es un panorama muy complejo, es un retroceso increíble, y yo estoy viendo eso además articulado con un proyecto que es el de la desindustrialización del país, del desmonte, de la reprimarización del país, y yo creo que eso tiene que ser debatido muy en serio. Estamos a las puertas, doctor Figueroa, usted decía que de un retroceso de 30 años y a las puertas de una privatización prácticamente absoluta de la educación superior, porque si las universidades públicas ya no pueden crecer más, ya no van a poder ofrecer más de lo que están dando actualmente, entonces quienes van a tener que dar los cupos solo son las privadas. Entonces va a tener que estudiar o sacar una nota mediocre o no, que tiene para pagarse una universidad privada y punto. Sí, aquí hay un problema que tiene que ver de una u otra forma con los candados que la Constitución plantea, aunque me parece que hay unas interpretaciones absolutamente atrevidas de la Constitución.
Yo tengo la impresión que, bueno, digamos, en la misma propuesta se toman como modelo de educativo el caso de Chile y el caso de Colombia, lo cual no es gratuito, y no solamente que no es gratuito, sino que es absolutamente problemático, porque si una de las razones por las cuales hay en este momento una huelga de prácticamente un paro nacional de 3 meses en el caso de Colombia, y Chile es una sociedad absolutamente movilizada durante los últimos años, es básicamente por el sistema, por el concepto de educación superior que se ha implementado ahí, que es un concepto en el que báicamente es una educación privatizada, en la cual los estudiantes terminan realmente endeudándose y terminan pagando durante 10 años lo que le costó esa formación. Ahora, aquí hay unos candados constitucionales que evitan todavía eso, pero también ha habido el presidente lo dijo muy claramente, yo respetaré lo que diga la Constitución hasta que ésta esté, porque realmente también puede haber un llamado a un cambio constitucional y permitiría una apertura absolutamente total, y se irían rompiendo estos candados que la Constitución de una u otra forma establece. Entonces, pero efectivamente lo que está en mira de esto es privilegiar las universidades de élite, aceptan el aparecimiento de universidades garajes de tipo privada, y hay una masificación y una mediocritización total de la educación pública. Yo quisiera decirles un dato. En la Universidad Central, por ejemplo, donde yo trabajo, es una universidad que ha tenido un cambio brutal en el sentido realmente de cómo hay un sentir académico, hay una apropiación de la mayoría de los docentes por el tema de la docencia y la investigación, y eso los resultados están ahí. La Universidad Central hoy aparece dentro del ranking de las mejores universidades del mundo, una cosa que pude constatar hace 15 días que vi esto. Y esto no es un tema gratuito, ese es el resultado justamente de una ley orgánica de educación superior, de una constitución que establecía entonces lo que son deberes y derechos y los compromisos del Estado para que la educación tuviera efectivamente el sentido que tiene, que es el tema de la pertinencia a la que hacía referencia al principio.